Los niños van retirándose hacia la clase de los niños y nosotros permaneceremos en este lugar para compartir la palabra del Señor. Oh. Así que hola una vez más a todos mis hermanos amados. Hoy vamos a continuar a lo que habíamos iniciado hace unas semanas atrás y tiene que ver con la experiencia cristiana o la experiencia del creyente. Y para unos es una cosa, para nosotros la experiencia del creyente es otra cosa muy diferente. Así que le pido por favor que se ponga en pie y vamos a leer solamente 2 versículos. Dice así la palabra de Dios en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 solamente. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a orar. Señor y Padre amado, por favor te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos lleve a toda luz y a toda verdad, Señor. Estamos aquí, tus hijos. Habla nuestra vida porque estamos tan necesitados de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Bueno, experiencia cristiana. Hay cantidades de grupos y personas y la iglesia hoy se ha vuelto como un show. Yo veo en nuestros países y aquí mismo en Estados Unidos que el culto se vuelve como una locura. Tú no sabes cuándo comienza, tampoco sabes cuándo termina. Y tú no sabes todo tipo de manifestación que se van a dar en esos cultos. Y la gente va buscando eso. Todo ese tipo de cosas. Si le gusta ese tipo de cosas, tú le hablas de doctrina, dicen doctrina, ¿y qué es eso? Recuerdo un señor que iba saliendo de la iglesia local donde me congregaba hace muchos años, iba molesto y le digo, hermano, ¿qué está pasando? Estoy cansado, me voy de la iglesia. Me dice, ¿y qué está pasando? Me dice que esa iglesia solamente es doctrina. Ya no hay nada, solo doctrina. Y me pregunto yo, ¿qué más debe haber? ¿Qué más que la palabra de Dios? Bueno, hay grupos que están más interesados, como yo le decía, en mostrar esos dones que son espectaculares, hablar en lengua, atar, desatar, sanidades divinas, profecías, profetas que le digan cosas. El miércoles pasado vimos nosotros una gran manifestación de un hombre denominado profeta y había una gran asamblea de personas esperando para escuchar la nueva palabra que él tenía que decirle. Y hay gente que anda buscando eso realmente como norma de vida, como parte de lo que es la vida cristiana. Pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no es ese tipo de situación. La vida cristiana o la experiencia cristiana es una manifestación de Cristo en mi vida cuando Cristo se hace vida en mi vida. Esa es la verdadera manifestación o la verdadera experiencia cristiana. Y esa vida de Cristo fluye en mí
Y como fluye en mí el Espíritu Santo, cada día me va a llevar de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. A través de la palabra, a través de la obediencia, a través del Espíritu Santo, mi vida va a llegar a un renglón cada día más elevado, más grande. Pero hay grupos que solamente están buscando, están interesados en eso, en ese tipo de experiencia mística, en algún encuentro sobrenatural, algo que le diga algo fuera de la palabra. Y a veces me pregunto, ¿por qué lo hacen? Esto los hace ver, quizás, no sé, los hace ver superiores a los demás. Tengo algo que tú no tienes. Algo que tú no tienes. Y comienza algún tipo de intimidación espiritual, si lo quiere llamar así. Y tengo esto, y hago en mi iglesia echan fuera demonios, en mi iglesia hacen esto, y en mi iglesia mi pastor hace eso, y en mi iglesia hay personas que hacen eso. Y hay mucha gente que se deja intimidar. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Se lo voy a decir. La Biblia dice que nadie te juzgue. Ni en comida, ni en bebida, ni en nada. Ni en luna nueva, ni en día de reposo. Nadie te juzgue. La iglesia no se mide por ese tipo de cosas. Ni siquiera por la gran cantidad de afluencia de personas que se organizan en torno a profetas y cuestiones antibíblicas. ¿Saben cómo se mide la iglesia? Por el crecimiento espiritual de los miembros. Edificar. Eso es. Pero como le dije, andan personas y ellos convencen a los incautos, a los que menos conocen, a los que se dejan llevar. Es como una marea. Un día van todos para acá, otro día van todos para... Y son llevados por el viento esa marea. No son firmes, no son constantes, no tienen grandes convicciones. Y por eso están buscando algún tipo de encuentro. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todo, aún la fe que usted tiene, dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, es un don de Dios, un regalo de Dios. Usted no trae nada aquí. Usted no trae nada. Pastor, no pongo nada. No, usted no pone nada. Todo lo pone Dios. Él nos ha concedido todo. Las cosas que son necesarias para vivir como Dios manda. Yo no tengo que inventar. No tengo que crear situaciones. Yo no tengo que buscar una experiencia más profunda, aparte, mística. No como, no me visto, me guardo de tocar cosas. No. Usted ha tenido un encuentro con Cristo Jesús y eso es suficiente. Ahora usted me pregunta, ¿por qué hay personas que buscan, que le gusta ese tipo de cosas? Mire, yo lo veo en televisión y a veces en YouTube y veo esos cultos a veces que pasan así, rápido. Y gente, bueno, mire, eso es demoníaco. Eso es demoníaco. ¿Ustedes se acuerdan antes que Jesús venía y echaba fuera demonios? ¿Y qué decían? Que lo echaba por Bersebú.
le estaban adjudicando la obra del Espíritu Santo a Satanás, a demonios. Echa los demonios por otro demonio. O sea, lo que el Espíritu Santo hacía, se lo estaban adjudicando a Satanás. Hoy es lo contrario. Hoy lo que Satanás hace y tira a toda esa persona en el suelo y comienzan a hacer cantidad de cosas, hoy dicen que es el Espíritu Santo. Hemos cambiado. Le voy a decir porque hay personas que viven detrás de eso. No han tenido un genuino nacimiento. No han nacido de nuevo. No han tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús en su vida. Y por eso andan haciendo y buscando cosas. Debemos procurar nuestra experiencia a la luz de la Escritura. Única y exclusivamente. A través de la persona de Cristo Jesús. Escuche. Vosotros todos estáis completos en Cristo Jesús. Ahora, Pedro lo dice de esta manera. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Usted tiene todo. Usted tiene Cristo como Salvador. ¿Necesita más? Cristo en los cielos como intercesor. ¿Necesita más? Cristo que ha dicho que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El ministerio del Espíritu Santo, que me adopta, me sella, viene a morar en mí, me guía, me instruye, me corrige, me redarguye. Necesito más. El Paracleto. ¿Sabe lo que significa la palabra Paracleto? Nuestro ayudador. Necesito más. Y una nueva naturaleza. Una naturaleza redimida. Traíamos la naturaleza de Adán y ahora se nos ha dado una nueva naturaleza. No es que la naturaleza de Adán fue echada, pero se nos dio, aparte de esa naturaleza caída, una nueva naturaleza que podemos obedecer a Dios. ¿Necesito más? Y aquí va lo más grande o importante. Tenemos todo el consejo y la instrucción de la palabra de Dios. Es todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos han sido dados. Mira el orden, presta atención al orden. Él dice, Pedro, todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Ese es el orden. Primero vida y luego piedad. Ahora, ¿qué significa vida? Vida significa que tenemos todo lo necesario para sustentar nuestra vida eterna. Tenemos todo lo necesario para llegar al cielo. Dios nos ha dado todo eso. Vida. Por su gracia. Él nos ha dado eso. Y vida es, vamos a ver, ¿se acuerdan Lázaro? Lázaro. ¿Qué tenía que hacer Jesús con Lázaro para que Lázaro hiciera la voluntad de Jesús? ¿Cuál era la voluntad de Jesús? Que Lázaro saliera del sepulcro. ¿Qué tenía que hacer Jesús con Lázaro? Primero que decir salir fuera, llamarlo, despertarlo. Lázaro se despertó, luego sal fuera, salió. Lo que quiere decir es que Dios a través del Espíritu Santo nos da vida espiritual. ¿Cuándo nos da vida espiritual? Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos dio vida cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos apartados de Él. Nos dio vida cuando la paga del pecado era muerte.
¿Entienden? Nacer de nuevo. Ser regenerado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Él me despertó. Abrió mi corazón. Abrió mi mente. Y entonces entendí que yo era pecador. Entendimos que habíamos faltado a Dios. Entendimos que íbamos al infierno si no hacía algo, si no había algo. Entendimos que solamente en Cristo había salvación y vida eterna. Entonces Él me hizo nacer. Pablo dice, nos hizo renacer para una esperanza. Entonces vida, Él me da vida. Cuando estaba muerto, y luego piedad. Ahora, algo importante. La certeza mía y la certeza suya, vamos a decir, la seguridad suya y la seguridad mía no está basada en algo que yo haga o deje de ser. O en una experiencia grandiosa que yo pueda contar. No está en eso. No está en eso. Mi seguridad está en Dios. En Él. Él dice que todo el que cree tiene vida eterna. Jesús dice que los que están en la mano de Dios, nadie lo puede arrebatar de Él. La palabra dice en Romanos que para los que creen que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces esa seguridad está en ¿quién? En Dios, en su palabra, en lo que Él ha hecho, en lo que ha prometido. Yo estoy seguro porque Dios no miente. Estoy seguro porque Dios no es un hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces mi seguridad está en Él, en lo que Él ha dicho. Ahora, hay una certeza. Y podría parecerse certeza y seguridad. Pero mi seguridad está en Dios, en lo que Él ha dicho. Mas la certeza está en mí. En lo que Él ha hecho en mí. Él ha puesto su espíritu en mí. Y su espíritu le dice a mi espíritu que soy hijos de Dios. Mi paz en la adversidad está en mí. Eso es certeza. Mi tranquilidad, mi esperanza están en Él. Y eso es certeza que lo vivo. Lo siento en mi ser. Y es verificable no solamente por mí, sino por las demás personas que ven su vida transformada. No por algún tipo de actividad que tengamos que hacer, no por un culto de especial, no por una palabra que yo pueda decir, no por nada de eso. Es verificable por lo que Cristo hizo en mí, a través de los frutos del arrepentimiento, a través de mi hablar, mi caminar, mi pensar, mi proceder, mi vivir. Eso es verificable, independientemente de lo que yo pueda hacer o decir. Es mi vida. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, vida que Él me imparte, me da vida. Y el Espíritu Santo me sella, me adopta como hijo de Dios. Y me da una nueva naturaleza. Entonces yo entro a la piedad. ¿Sabe lo que es piedad aquí? La vida práctica. Eso es piedad. Ahora, todo en el creyente inicia cuando recibimos vida espiritual. Y le voy a explicar esto. Lo he explicado, pero quiero explicarlo para que lo entendamos.
usted tiene, y este ejemplo no es mío, lo vi y me gustó. Tampoco es de la persona que yo le escuché, sé que es mucho más viejo. Usted tiene uno de esos pájaros carroñeros que andan volando y comen carroñas. Y hay un animal muerto y él está dando vuelta y va y come y vuelve, ¿verdad? Pero usted quiere alimentar a ese pájaro carroñero. Pero lo que usted tiene es alpiste, que es el alimento que se le da a las palomas. Usted le da al carroñero, el alpiste le va a dar un aletazo, o un plumazo o algo así, no sé. Le va a decir, no como eso. ¿Qué tengo yo que hacer para que este animal rústico, salvaje, pueda comer el alimento de la paloma? ¿Qué hago? Cambio la naturaleza del animal y lo convierto en paloma para que pueda comer el alimento de la paloma. Eso Dios ha hecho en nuestras vidas. Cambió nuestra naturaleza. ¿Entienden? Un hombre muerto. Adán está en el piso. El cascarón de Adán. Dios lo ha formado, pero no tiene vida. Dios sopla vida en Adán. Y Adán es que un ser viviente. Lo mismo pasó con usted. Lo mismo. Usted está inerte. No puede salvarse a sí mismo. No tiene valor espiritual. No puede hacer nada por su alma. Entonces viene Dios y me imparte vida espiritual a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El Espíritu es el que da ¿qué? Vida. La carne para nada. Aprovecha, y aquí vamos. Todo inicia con el impartimiento de vida espiritual a usted, la salvación. Y si la salvación no inicia con un nuevo nacimiento, la salvación nunca inició. O no inicia nunca. Usted no puede comenzar a hablar en lenguas, a echar fuera demonios, y cuando usted no es creyente. Usted no puede hacer obras buenas de salvación, ni delante de Dios, hasta que usted no haya nacido de nuevo. Ese es el punto. La mayor experiencia es esa, mi transformación a través del Espíritu Santo en mi vida. Y entonces yo comienzo a orar. Entonces él dice, todo lo que pertenece a la vida que me ha sido dado. Entonces la piedad, y la piedad no es más que la santificación, la vida práctica, la obediencia. Eso es piedad. Entonces yo cuando recibo vida puedo vivir en piedad, puedo vivir entonces en santificación, pero yo no puedo vivir primero en santificación y después entonces obtengo vida. No. Pedro dice primero vida y luego piedad. Es necesario que entendamos eso, hermanos. Probaos a vosotros mismos si estáis en el Señor. Examinaos a vosotros mismos. Yo le voy a un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo aquí. Usted va a cerrar sus ojos. Yo le voy a hacer una pregunta y usted va a cerrar sus ojos. Y a medida que usted recuerde eso, usted lo abre. Yo no le voy a dar tiempo, pero que sea así, rápido. La pregunta es, ¿cuál es la experiencia más grande que usted ha tenido en su vida? Como creyente o como no creyente. ¿Cuál es la experiencia más grande que usted ha tenido en su vida? Cierre sus ojos, ciérrelo por favor. Cierre sus ojos y recuérdalo. Cuando la recuerda lo abre, simple y llanamente. ¿Ya? Ok. Yo le voy a decir, independientemente de lo que usted pensó, que usted piensa, cuál es la experiencia más grande de su vida. Yo le voy a decir cuál es la experiencia más grande en la Biblia. La experiencia más grande en la Biblia es que usted ha sido o fue transformado por la obra del Espíritu Santo en usted. Esa es la experiencia más grande, más conmovedora, más poderosa. Esa es.
no otra. ¿Sabían eso? Miren, somos justificados. La justificación es donde Dios dice, usted es salvo, usted es justo, usted es santo. Y tú dices, ¿lo soy? Sí lo eres, pero peco. Y Dios le dice, no eres santo por ti. Eres santo porque Cristo es santo y la justicia de Cristo se te ha imputado a ti, se te ha transferido. Dios ha tomado de la cruz y te ha transferido su justicia y ha tomado tu pecado y lo ha llevado a la cruz. Es una doble imputación. Entonces soy santo, recuerde, Efesios 1:4, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, a través de Cristo Jesús. Eso es lo importante. Ahora, somos justificados, somos declarados justos, usted es salvo, pero la justificación, como siempre digo, demanda una santificación. La justificación demanda de que el justo se aparte del pecado, ¿entienden? Porque si no hay santificación, es que nunca hubo justificación. Es importante. Esa es la mayor experiencia. Ahora, versículo 3, por favor. Primera de Pedro 3. Dice, vamos a esperar que lo encuentre. Segunda de Pedro 3. 1:3, segunda de Pedro 1:3, por favor. Yo creo que lo vayamos leyendo para que veamos el flujo cómo va. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Así, dice, como todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dado, y es por su divino poder. O sea, eso no es que vino y alguien me lo dio, me lo prestó, o me ensayé, me lo enseñaron, lo practiqué, no. El divino poder de Dios actuando en usted. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Porque el evangelio es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces es por el divino poder que se ha manifestado la obra de Cristo en mi vida. Es el poder de Dios manifestado en usted. ¿Ven? Que tiene que haber un poder transformador. Tiene que haber una fuerza externa, foránea, una fuerza que no está en mí, que tiene que ser de afuera y es de Dios. Y esa fuerza de Dios en mí, transformándome, entonces es por el poder de Dios, el poder divino de Dios en mí. Vamos a Primera de Corintios, por favor, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 22, ahí mismo. Pues está escrito, destruiré a la sabiduría de los sabios. 22, por favor. 19, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 24. Ahí mismo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, para usted ser transformado de ese pájaro carroñero a ese palomito o del lobo a la oveja, un poder de Dios se manifestó en usted. ¿Entienden? No se manifiesta en el piso tirándome a dar vuelta.
No se manifiesta por las grandes obras que yo hago o las profecías que puedo exponer. No, por los frutos que yo doy. Esa es la mayor experiencia del creyente. El poder de Dios. Dice Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dios nos ha capacitado para vivir como Él manda. Y ese poder, segunda de Pedro 1:3, ese poder así, segunda de Pedro 1:3, miren cuál es el poder. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento. ¿Entienden? Miren cómo va eso, cómo Pedro va hilando eso. Ahora es por el conocimiento. Eso no es que yo vengo a Cristo y estoy aquí y Él mete su poder en mí, no. Hay un conocimiento que Dios pone en mí de Él. Dios se ha revelado a través de qué? A través de la naturaleza. Eso es una revelación que general. Usted no puede retraerse de esa revelación. Más aún, aquel que dice que no existe Dios no es el más inteligente, simplemente es un necio. Porque todo el cielo y todo lo que hay anuncia un creador y anuncia una obra inteligente. Un creador inteligente. Y decir que Dios no existe es lo más necio que puede haber. Esa es su revelación general. Ahora, Dios ha tenido una revelación especial. Su palabra. No necesito más. Y dentro de su palabra nos enseña que hubo una revelación como ninguna. ¿Cuál fue? Dios hecho carne habitando entre nosotros. Hebreos dice que Dios habló a nuestros padres por los profetas y que en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y le voy a decir una cosa, el artículo él, ahí no hay artículo, sino que nos ha hablado por Hijo. Esa es su revelación más grande. ¿Usted quiere tener una experiencia grande? Encuentre a Cristo. ¿Usted quiere que su experiencia crezca? Conozca más a Cristo. Entonces, Dios nos ha dado su conocimiento, su poder y su conocimiento. Que le conozcamos a Él. Pero es un conocimiento íntimo. El conocimiento de Dios no es un conocimiento abstracto o superficial. Miren, está Lidia escuchando la palabra. Un sábado. Están en Filipos. Pablo va allá. No hay sinagoga, no hay cantidades de hombres. Las mujeres van al río a orar y él fue al río y está predicando. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que la palabra de Dios penetrara en Lidia. Eso mismo, y llega el conocimiento a Lidia, y llega el conocimiento de Dios, un conocimiento íntimo, de una fe genuina y personal en Él. No solamente el creerle a Él, sino creer en Él. Es arrepentimiento, es una vida identificada con Él. No solo una simple comprensión de hechos, de historia. Él murió en la cruz, fue crucificado y se resucitó. Eso es conocimiento. No, es arrepentimiento, asentimiento. Y luego viene fituqueao, fe en Él. Entrega a Él. Dependencia de Él. Ese es el conocimiento íntimo que nos dio. Y usted llega a conocer el conocimiento. ¿Sabe cómo usted llega a donde el Señor? Hambriento, con hambre y sed
de justicia. Usted llega llorando. Usted llega con su espíritu por el suelo. Porque usted se ha dado cuenta, cuando el Señor vino a su vida, usted se ha dado cuenta que no había nada bueno en usted y que no había justicia valedera en usted. Usted conoce por primera vez quién es usted y entonces conoce quién le puede salvar. Ese es el conocimiento. Y dice ahí, versículo 3, el conocimiento de aquel que nos llamó. Usted le conoce a Él. ¿Sabe por qué nosotros conocemos a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué usted conoce a Dios? ¿Por qué? Porque nos conoció primero. Ahí es que está es por su divino poder y su conocimiento. Pero Él nos conoció primero. ¿Y cómo usted sabe que Él nos conoció primero? ¿Por qué? Porque nos llamó. Nos llamó. Entonces hay un conocimiento de usted hacia Dios. Porque primero Dios lo conoció y lo llamó. Dice que a los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, ¿qué? Glorificó. Todos estos verbos en pasado. En la mente de Dios ya eso está planchado, como dicen los boricuas. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ese conocimiento de Dios nos ha sido otorgado. Dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos a Dios, el verdadero o el verdadero Dios. Nosotros le conocemos a Él porque Él nos conoció primero. Miren, y ese conocer ahí no es un conocer superficial, no es un conocimiento de identidad. Por ejemplo, el hermano Gilbert, alguien sabe que se llama Gilbert. ¿Tú conoces a Gilbert? Sí, lo conozco, pero ¿tú sabes sus gustos y preferencias? No, solamente lo conozco. No es eso. Habla de un conocimiento íntimo de Dios de nosotros, desde antes de la fundación del mundo. De esta manera, el mismo verbo que se utiliza para decir, cuando dice, y conoció Adán a Eva, o no conocía a Adán a Eva, idénticamente, en identidad, sí. ¿Cómo la pudo conocer? Bueno, íntimamente. O conoció José a María. ¿Qué significa eso? Que conoció José a María. ¿De qué manera puede José conocer a María? Bueno, pues si sabía que era su esposa y quién era María. Íntimamente la conoció, en la intimidad del hogar. Como pareja la conoció. Es lo mismo. Es una relación íntima de Dios conociéndole a usted. Imagine esto, por ejemplo. Vamos a imaginarlo y aquí vamos a terminar. Imagine a alguien que haya tenido muchas experiencias místicas. Hay personas que tú le estás hablando de doctrina y están en la silla durmiendo. De repente tú le dices, y yo vi una vez un profeta que se paran de los asientos, porque eso atrae. A la gente le gusta mucho escuchar ese tipo de cosas. Eso, como dice la palabra de Dios, es cuento de viejas. Así se dice, cuento de viejas. Pero a la gente le gusta mucho eso y anda en grupo. Cuando entraban aquí por grupos, usted es el profeta. Digo yo, no, yo no soy el profeta. No, estamos buscando el profeta. Y entraban aquí y se iban buscando el profeta. Estaban buscando. Y yo le dije, pero es que ya no hay más profetas. Ya todo está en la palabra de Dios. No, pero buscamos al profeta que nos diga cosas nuevas. Pero imagínese usted que alguien haya tenido todo ese tipo de experiencia, todo ese tipo de encuentro sobrenatural, de que le hablen en lenguas, de que vea cómo se ata o se desata o se echa fuera demonios o hacen exorcismo o hacen
milagros, prodigios, y cierran el cielo por 3 años, o 2 años y medio, año y medio, y luego desatan y cae lluvia, y usted dice, wow, y todo eso. Imagínense esa persona que ha hecho todo eso. Muere, o Cristo viene. Una de dos. O él muere, esa persona, o Cristo viene. Imaginémonos que Cristo vino. Y esa gente está en su apogeo ahí, viendo al profeta. Y el profeta tirando profecías como un loco. Por un tubo, como dicen, un tubo y 7 llaves, algo así por el estilo. Tirando profecías como locos. Y el Señor llega. Y ellos van corriendo donde el Señor. Y le dicen. Y el Señor le dice, miren, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí viene. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le va a decir, wow, me sorprende, estoy sorprendido. Yo no hice tantas obras como ustedes. Wow, no. Le va a decir. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, van al infierno. ¿Entienden? La única experiencia posible cristiana es un encuentro verdadero con Cristo Jesús. Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Y ha manifestado su poder en nosotros. Y nos ha dado su conocimiento para que determinemos que Él es verdadero. ¿Y quién es Él? No necesitamos. Y ese encuentro, esa experiencia será mayor aún. Y va a ir en crecimiento a medida que conozcamos su palabra. Y que el Espíritu Santo nos guíe por su palabra. Una vez más, miren hermano, la santificación solo es posible a través de la obediencia. La única manera. Pero la obediencia solo puede ser posible a través de conocer la palabra de Dios. Si no conozco la palabra de Dios, no puedo obedecer la palabra de Dios. El Espíritu Santo no me puede guiar si no conozco la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están comprometidos en llevarme a mí a la experiencia más grande posible. ¿Y cuál es? Que Cristo sea formado en mí. Y un día en ese estado de glorificación, dice Juan y dice Pedro, seremos como Él es. Pero ese crecimiento espiritual nunca va a ser posible si usted no trata de santificarse. Cierre sus ojos. Señor y Padre amado, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza, porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, no queremos hablar en desmedro de ningún grupo, Señor, ni debilitar fe, ni nada por el estilo. Pero sí queremos, Señor, decir la verdad de lo que es la experiencia cristiana. Y la verdadera experiencia cristiana fue mi vida transformada a través de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a vivir a la altura de tu llamado, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.